Tiene por título Hacia una política pública en ética de investigación e integridad. La va a desarrollar la doctora Deyanira Duque Ortiz. Ella es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Externado, máster en políticas públicas de la Unidad de la Sorbona en París, máster en investigaciones comparativas sobre el desarrollo y candidata a doctora en Ciencias Económicas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Actualmente se desempeña como asesora en la Dirección de Fomento a la Investigación del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación en Colciencias. Le agradecemos mucho, Deyanira, ya vamos a instalar, muy gentil, y sabemos que tienes un compromiso, espero que el tiempo alcance. No, con este me gusta más, me gusta moverme. Sí. Siempre es así. Es esta. Ay, no. Cosa tan chistosa. Listo. Bueno, gracias. Buenas tardes. No sé si agradecerle al doctor Sinaí porque como se me fue la mitad del tiempo en su tiempo, entonces pues muchas de las preguntas que me hizo pues no se las voy a tener que contestar. Esa es una ventaja de la inequidad en el tiempo. Bueno, la verdad es que no voy a resolver ningún tema trascendental porque básicamente creo que todos los que estamos acá entendemos que la política es un ejercicio bien complejo y cuando estamos hablando de construir una política, pues hay varias opciones. O se hace una política desde arriba, y es que, pues, como su nombre lo indica, alguien define una serie de procedimientos o de reglas y se firma y se define y los ciudadanos nos enteramos cuando nos toca hacer caso. O se define una política, se trata de definir una política de abajo para arriba que generalmente termina siendo más compleja, que uno quisiera que eso significara que fuera más eficiente, porque si es de abajo para arriba es con la participación de la gente, pero participar la gente o contar con la participación de las personas interesadas implica, y retomo la frase del doctor Sinaí a su comienzo, ver con diferentes oídos y oír con diferentes ojos, ¿sí? Entonces eso siempre termina siendo un tema bastante complejo, tratar de conciliar intereses diversos. Hay algunas partes que creo que puedo cortar porque no aclaran nada, pero son temas sobre los cuales ustedes saben mucho más que yo soy una funcionaria pública y como tal soy una servidora en estos temas, no soy una experta ni voy a, digamos, no voy a enseñar nada. Creo que las primeras presentaciones me ayudan a omitir una parte de la justificación en el sentido que es por qué una política pública en temas de ética, integridad científica. Vamos a mirar un poco los antecedentes, los objetivos, el cronograma y las conclusiones del tercer diálogo, pues porque como ustedes verán lo que les voy a mostrar aquí básicamente es el resultado de un trabajo que hemos elaborado básicamente con unos muy buenos colaboradores que he tenido, entre los cuales se cuentan algunos de ustedes, que ha sido un trabajo silencioso, ha sido un trabajo ad honorem, ha sido un trabajo básicamente por el gusto de trabajar sobre el tema y no por otra razón, ¿sí? Entonces, ¿por qué una política pública? Creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí nos señalan por qué es necesaria una política pública, en el sentido no solamente de la importancia de la investigación y de todos los beneficios sociales que genera, y hablando desde una institución pública, pues con mucha más razón. Cuando el doctor Sinaí dijo, ¿para quién los resultados? Para el financiador, sí, pero el financiador pueden ser varios, eso depende. Si estamos hablando de recursos públicos, pues lo que se espera es que el beneficio sea social. Entonces forjan capacidades para la solución de problemas y eso es lo que uno esperaría, que realmente ayuden a la solución de los problemas sociales. Los adelantos científico-técnicos
retan a las sociedades a una reflexión sobre el tipo de valores y principios sobre los cuales está edificada. Acá lo hemos visto no solamente por el tema del transhumanismo, sino por otras muchas prácticas que finalmente también han sido temas cotidianos, digamos, en nuestro país. Cuando se habla de la eutanasia, del aborto y de muchos otros temas que resultan ser candentes, pues básicamente estamos exponiendo el debate y la reflexión sobre temas éticos, aunque no siempre se asuma de esa manera. La valoración que una sociedad otorga a la ciencia incide en el tipo de prácticas y comportamientos que normalmente se asumen. Ustedes entenderán, yo no puedo decir todo lo que dijo el doctor Sinaí al principio, y es que yo no soy culpable de nada, que todo es solo culpa mía, pues porque tengo un logo institucional, pero algunas cosas sí podría decirlas a manera personal, y es que de todas maneras creo que no es un secreto para nadie que efectivamente sí hemos mejorado en algunas capacidades en ciencia y tecnología. De todas maneras los recursos siguen siendo insuficientes, ¿sí? El tema de regalías, todavía hay muchas personas que piensan que la plata es de Colciencias. No, la plata es de las gobernaciones, y el órgano donde se define el famoso OCAD es un órgano donde está el gobierno nacional, el gobierno departamental, una representación de investigadores, y no es en ese sentido una decisión que dependa únicamente de criterios técnicos, científicos, sino que hay muchos otros intereses, digamos, que entran a jugar ahí. Y eso es, cuando se decía una investigación buena es ética, pues uno esperaría que sí, pero eso es para expresarles de alguna manera la complejidad de los actores y de los intereses que, digamos, tenemos que manejar cuando estamos hablando de una política en estos temas. La ética de la investigación lleva necesariamente a la reflexión sobre la integridad científica, la calidad y la ética. Y cuando el doctor Sinaí decía que si Colciencias aprueba protocolos, no, Colciencias no aprueba protocolos ni revisa protocolos. Es más, los resultados de los productos, de los programas y proyectos de investigación normalmente llegan a las manos del supervisor, que es un funcionario de Colciencias, pero que normalmente se mandan a evaluación por pares. Los proyectos de investigación, los programas y los resultados se evalúan por pares, y creo que ustedes han conocido toda la crítica que hemos tenido por el tema de los grupos de investigación, porque se dice que estamos haciendo exigencias muy rigurosas, porque tienen que decir cuál es el artículo, tienen que decir cuál fue la página, las evidencias. Pues lo que desafortunadamente no es público es las razones por las cuales esos criterios de esas evaluaciones de los grupos de investigación, pero sobre todo las evidencias que se tienen que aportar, son cada vez más draconianas, si ustedes lo quieren. Y es básicamente porque en la práctica hemos encontrado que hay, ¿cómo decirlo?, bonito, que hay fraude, que hay plagio y que hay ese tipo de situaciones. Entonces, a veces yo estoy de acuerdo en que durcir la norma no necesariamente hace que las cosas sean más éticas o vayan mejor, pero por otro lado estamos en un país en donde lo que la norma no regula de alguna manera o no menciona, pues sencillamente no se puede aplicar, y se expone uno, como siempre, a esta mañana lo decía alguien en las noticias también, pues lo difícil que es controlar a los contratistas cuando hay acciones que uno quisiera desarrollar, porque finalmente el funcionario que quiere ser honesto y transparente a veces termina siendo investigado por la situación que quiere, sobre la cual quiere dejar claridad. En el país no hay una cultura compartida sobre la práctica y los niveles de responsabilidad institucional e individual en los temas de ética de investigación. Es un problema del comité de ética, es un problema de la dirección, es un problema de los investigadores, es un problema de Colciencias, es un problema del INVIMA, es un problema del Ministerio de Salud. Creo que en estas alturas lo que entendemos es que es un problema donde hay responsabilidades compartidas. Unos tendrán que mirar los protocolos, otros tendrán que mirar el desarrollo del proceso de investigación, otros tendrán que mirar sanciones sobre las malas prácticas, otros tendrán que identificar si realmente hubo malas prácticas, y en esa medida pues el problema, era lo que decía, se hace complejo. Lo que uno quisiera llegar es a un sistema de gobernanza, digamos, de la ética de la investigación, y eso implica diferentes actores con diferentes niveles de responsabilidades. El truco es quién le pone el cascabel al gato en el sentido de realmente asumir esas responsabilidades y esos deberes. El sistema no cuenta con una instancia que oriente a sus actores sobre la ética de la investigación, cuenta con las universidades, afortunadamente, que han trabajado sobre este tema,
y hay una desarticulación de la normatividad y de las entidades relacionadas con la ética de la investigación. Nosotros somos conscientes en los términos de referencia muchas de las cosas que a veces que tiene que tener el permiso para uso y acceso de recursos genéticos, sí, pero es que ese permiso se demora 6 meses, 8 meses, 1 año, si yo espero a tener el permiso no puedo presentar el proyecto, pero y entonces el comité tampoco lo va a evaluar. Y desafortunadamente se reciben más cartas de los investigadores solicitando una menor exigencia. ¿Por qué un aval de comité ético? Créanme que he contestado cientos de derechos de petición explicándole a la gente por qué en investigación en ciencias humanas y sociales, por ejemplo, uno esperaría que se llevara un aval de un comité de ética, porque todo el mundo, ¿qué es lo que dice? Ah, no, pero si existe la 8430 y ella lo que me dice es que regula investigación con seres humanos, con material genético, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo voy a hacer una investigación con personas y solo voy a hacer entrevistas. ¿Usted por qué me pide un aval de un comité de ética? ¿Sí? Entonces, creo que nunca he recibido en lo personal hasta ahora un derecho de petición diciéndome lo contrario. ¿Por qué no exigen más? ¿Por qué, como señalaba el doctor Sinaí, por qué se financian proyectos de innovación que no tienen ningún aval ético, ¿cierto? Y es que, porque como esto es una dinámica de diferentes actores e intereses, pues eso pasa y eso se refleja en la realidad. Entonces esa era un poco la justificación. Creo que todo lo que han dicho en la mañana lo justifica, ¿cierto? Porque es necesaria una política. Antecedentes institucionales, pues tenemos el famoso Comité Intersectorial de Bioética que se creó en el 2001 y al cual se pretendió darle un mayor estatus y empoderarlo más con el Consejo Nacional de Bioética que se creó con la Ley 1374 del 2010 y sobre el cual el doctor Escobar les comentó esta mañana. Llevamos 5 años, ya van a ser 6, tratando de reglamentar esta ley. Por razones que yo no logré dilucidar, porque hay un documento de más de 60 páginas que recoge todas las discusiones en la Cámara y en el Senado para la creación, para la adopción finalmente de esta ley. En todos los antecedentes nunca había una justificación explícita y tácita de por qué la creación del Consejo y la reglamentación de la ley que crea el Consejo Nacional de Bioética quedó en cabeza de 3 entidades: Ministerio de Protección Social, que en ese momento fue, digamos, quien estuvo en todo el proceso de discusión de la ley, ¿cierto? Hubo muchos académicos, entre los cuales pues está el doctor Escobar y muchos otros que ya no nos acompañan. Colciencias y el Ministerio de Medio Ambiente. Les juro que leí por todas partes y no encontré en qué momento el texto cambió de la versión penúltima a la última y nunca entendí la justificación. El hecho es que así quedó la ley y llevamos esos años tratando de conciliar. Esta mañana recibí la respuesta del Ministerio de Ambiente. El año pasado hemos trabajado fuertemente, creo que nuestro mejor aliado, hablo de Colciencias, es el Ministerio de Protección Social. Pudimos conciliar los textos. El año pasado se logró la firma de los 3 ministerios, se mandó a Presidencia, el 23 de diciembre estuvimos en Presidencia porque Presidencia hizo algunas observaciones a la reglamentación, no es ni siquiera la creación, es la reglamentación para la creación del Consejo. Debimos hacer algunos ajustes y vuelve a empezar el trámite, lo firma Colciencia, lo firma Protección Social y lo firma el Ministerio de Ambiente. Faltaba solo la firma de Ambiente y esta mañana recibí la respuesta del Ministerio de Ambiente que hace observaciones al respecto. Eso significa volver Entonces, esas son las demoras que a veces uno no entiende, pero que esa es la dinámica real. Pese a todo, digamos en el 2012, y como respuesta a los avalanchas de derechos de petición que recibimos, porque por alguna razón ese año empezamos a aplicar seriamente el tema de los avales de los comités de ética, las respuestas y las preguntas de los investigadores, pues en lo personal me sorprendieron mucho porque, como les expliqué hace un segundo, básicamente las quejas de los investigadores eran: ¿usted por qué me pide un aval de un comité de ética si yo no voy a hacer investigación clínica? Punto. Eso nos indicó, ese tipo de respuestas, ¿qué nos mostró? Pues que sencillamente no hay una cultura del tema de ética en investigación, porque si un investigador reconocido por el país de una gran trayectoria, pero que es de las ciencias humanas y sociales, pregunta que por qué se pide un aval de un comité de ética, pues estamos en ceros, ¿sí? Estamos graves.
Entonces, ¿eso qué significó? Pues que entendimos que era necesario empezar un proceso de pedagogía, de socialización, de concientización, y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos años. No es sencillo, los que están acá sentados están convencidos y no hay que convencerlos. Todos ustedes de una u otra manera quieren aprender más, saben menos o saben más, tienen posturas diferentes, pero creo que todos están de acuerdo en la importancia del tema de la ética en investigación. Pero somos una infinita minoría comparada con el número de investigadores e instituciones que hacen investigación, no solamente en universidades, porque digamos ese es un terreno que es más fácil de trabajar. La misma Gloria Inés siempre lo dice, Gloria Inés Invima, hay como 200 comités de ética y yo digo, ay, pero yo solo he visto por Colciencias como 20 o 30, o sea, ¿dónde están los otros, todos esos? Pues significa que se está haciendo mucha investigación en el país sin pasar por un comité de ética, eso significa. Entonces, por eso les decía que este trabajo es un poco el resultado de este grupo de trabajo del cual hacen parte algunos de ustedes y que ad honorem nos reunimos regularmente, o a veces no tan regularmente, a mirar cómo vamos avanzando. Este grupo se propuso básicamente tratar de avanzar hacia la institucionalidad de la ética y de pronto tratar de empujar un tema de política pública en temas de ética en investigación. En este grupo, pues digamos, hablamos y pudimos mostrar en qué sentido la ética no es solamente un problema jurídico, pero eso no está resuelto, ¿sí? Vuelvo e insisto, si alguno de ustedes, a menos que en una universidad esté reglamentado en el manual de convivencia, en el manual de ética, en alguna cosa, es muy difícil que legalmente una institución pueda tomar alguna acción sancionatoria sobre un investigador al cual se acuse o haya sospechas de que ha cometido fraude, ¿sí? O falsificación, o que no es sencillo, digamos, llegar a hacer estas aclaraciones. Eso en términos de investigación clínica, que entre comillas, aunque no lo crean, es más fácil detectar a veces ese tipo de malas prácticas que en investigación en ciencias humanas y sociales, por ejemplo, donde se trabaja con ideas, conceptos, etcétera. Entonces, básicamente lo que tenemos claro es que la ética de la investigación no es una formalidad, es una responsabilidad. Toda acción humana tiene consecuencias, o sea, no es solamente la investigación clínica, sino todo tipo de investigación. Lo ético debe estar presente en todo el proceso de investigación y eso implica, incluso desde la política pública, desde la definición de las prioridades de investigación. Y eso, de ahí para allá, la definición del objeto, la metodología, el proceso. Y ese es un tema que cuando uno se sienta a tratar de tomar decisiones es bien complejo. ¿En qué sentido? Porque yo tengo que pasar por un comité técnico-científico que se supone me va a definir si la investigación tiene calidad, si es pertinente, y además tengo que pasar por un comité de ética en investigación que va a mirar consideraciones éticas. En términos prácticos, para las entidades que tratan de hacer bien la tarea, eso también tiene implicaciones. ¿Por qué paso por dos comités? No debería ser una investigación, un proyecto de investigación técnico, científico, bien elaborado, un proyecto ético. ¿Puede un proyecto técnico, científico no ser ético? Uno diría que no, obviamente, pero eso, digamos, en términos prácticos tiene varias consecuencias. Explicarle a la gente qué era, digamos, el tema de los riesgos éticos, por qué en áreas que no son investigación clínica se habla de ética en investigación. Con este grupo, con la ayuda de este grupo, hemos podido hacer 3 diálogos nacionales de ética en investigación en el 2013, 14 y 15. Con unos pocos recursos publicamos las memorias, por lo menos de los 2 primeros diálogos, salieron a finales del año pasado. Traje unos ejemplares, pero ya se acabaron, pero están en la página de Colciencias, en la página principal de Colciencias, en la parte inferior derecha está la versión online, entonces esa se puede descargar por si están interesados. ¿Por qué me parecía importante publicar estas memorias? No porque se diga nada que seguramente ustedes no sepan, pero básicamente porque nos permite mirar cómo nos estamos viendo a nosotros mismos, por lo menos quienes han participado en este diálogo sobre estos diferentes temas, qué posiciones encontradas hay, qué diferencias de opinión hay y de alguna manera los dilemas ante los que uno se enfrenta también con la buena intención de hacer una política pública. Entonces ese es un antecedente importante.
Creo que va a pasar un poco sobre los temas que se han tratado, digamos, en ese primer y segundo diálogo. Básicamente, en el primer diálogo el interés era tratar de mirar efectivamente por qué la ética en la investigación no incluye solo la investigación clínica, pero además por qué incluye la clínica, cómo ha evolucionado ese tema. En el segundo año lo que tratamos de mirar es, y ese es un tema que escuché hoy también en varias presentaciones, y es, ¿hay una ética o hay varias éticas? Entonces alguien dice, no, porque es que yo no miro lo mismo si voy a hacer una investigación clínica que si voy a hacer una investigación en ciencias humanas y sociales. Y entonces uno dice, bueno, entonces hay diferentes éticas, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y ahí ya la cosa es diferente, uno dice, no es lo mismo, pero cuando trata de explicar esas diferencias no es tan sencillo. No digo que no haya diferencias, lo que quiero decir es que a la hora de explicarlas no es tan sencillo, y no es tan sencillo explicar, es que hay éticas diferentes, no, tiene que haber una sola ética, pero entonces ¿cuáles son las diferencias? Y esas son, digamos, son discusiones que hemos tenido y que, insisto, no es sencillo, digamos, llegar a algún acuerdo. Está la carátula de las memorias, entonces, de nuevo la invitación a que las miren. ¿Por qué quisiéramos hacer una política pública? Porque estamos tratando de construir una política pública en temas de ética de la investigación e integridad científica. Pues que básicamente es necesario ofrecer lineamientos, insisto, en las universidades lo hacen, las universidades que tienen programas de ética de la investigación o de bioética, las universidades que hacen investigación en ciencias de la salud, eso lo tienen claro, y unas más que otras han avanzado en estos temas, pero esa no es la generalidad. Y en el país no hacen investigación solo las universidades, también están los centros de investigación, también están las farmacéuticas, también hay muchos otros actores, las fundaciones, las ONGs. Ustedes no se imaginan la cantidad de datos que recolecta una fundación cuando hace proyectos de intervención social, pero como no es un proyecto de investigación y eso no pasa por ninguna parte, las fotos que se recolectan, los datos que se recolectan, la información que se recolecta y que se publica no tiene ninguna trazabilidad, porque en principio eso no es un proyecto de investigación, ¿sí? Fortalezcan la calidad de la investigación. Nosotros sí estamos convencidos, y si cuáles es quien me apoyará de pronto en este punto, y es que hay investigación, digamos, los países serios, por decirlo de alguna manera, o las publicaciones serias no admiten publicaciones de resultados de investigación que no hayan pasado por un comité de ética de investigación y que no hayan seguido ciertos estándares. Luego, si por una parte la política de ciencia, tecnología e innovación se propone el mejoramiento de la calidad científica, eso no se puede hacer si paralelamente no fortalecemos los temas de ética, de investigación e integridad científica. Y también por los temas de transferencia y apropiación social del conocimiento. Los objetivos específicos de la política, esta es solo una propuesta, es un ejercicio que estamos construyendo. Al final de la presentación están mis datos, yo voy a tener acceso de pronto a los datos de ustedes o a través de Germán les estaremos informando, porque la idea es que haya una participación. En el tercer diálogo presentamos esta propuesta, es un documento pequeño, realmente hacer un documento de política no es difícil, lo difícil es que estemos de acuerdo, lo difícil es llegar a acuerdos, lo difícil es que pese a las diferencias podamos concentrarnos en lo fundamental, y que lo fundamental en este caso realmente son mínimos, ¿sí? Entonces, estas son solo propuestas, esto es lo que estamos pensando, insisto, pues no se imaginen tanto conciencias, conciencias sí, pero conciencias básicamente apoyados por los que saben, y la verdad es que prefiero hacerlo de esta manera con los que saben, que son ustedes, y no que de pronto alguien que no sabe sentado en un escritorio saque una política. Entonces, este es un proceso de construcción colectiva que, insisto, eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El que todo el mundo esté de acuerdo no significa que tiene la razón, y eso es un dilema bien complejo, ¿sí? La democracia nos alerta, nos estimula para las decisiones colectivas, para las decisiones consensuadas, pero insisto, el que todo el mundo esté de acuerdo no significa que tenga la razón, y eso es un problema bien complejo. Promover la adopción de principios de ética, bioética e integridad, esto en sí mismo es otro debate. Lo que decía el doctor Sinaí, ¿qué es la ética? ¿Hasta dónde va la ética? ¿Dónde empieza la bioética? ¿Y qué tiene que ver eso con la integridad científica? Lo que es claro es que sin sistema de integridad no podemos hablar de ética, y viceversa, y que la bioética para algunos es una metodología, para otros es una filosofía, pero que de una u otra manera sí nos permite cómo hacer esas reflexiones. Diseñar una estructura de relaciones y niveles de responsabilidades, lo que les decía, realmente ¿quién es el responsable de este tema? Yo no creo que la comunidad de científicos estuviera muy contenta con que Colciencias de
nombrar a un comité ad hoc de ética para hacer las revisiones de los protocolos o de los proyectos, primero porque no tiene la experticia, segundo porque en todo sistema decente de ciencia y tecnología el sistema es de pares evaluadores que son los que tienen que referirse al tema, ¿sí? Pero lo otro es que, insisto, las responsabilidades, porque el tema de ética no es solamente una responsabilidad del investigador, es el primer responsable, porque el primer deber ético de un investigador creo que es la verdad, y la verdad implica todas estas, digamos, protocolos y rigurosidad en el proceso de investigación, pero el investigador solo no puede si no tiene un entorno que lo estimule. El comité de ética tampoco puede solo si los investigadores lo ven como un verdugo, si lo ven como una tara o como una traba más que como un apoyo. Las entidades financiadoras no pueden, si la entidad financiadora no solicita comité de ética de investigación, ¿quién lo va a solicitar? ¿Sí? Entonces, fíjense que son muchos actores con diferentes responsabilidades. El truco está en ponernos de acuerdo, en asumir esas responsabilidades, digamos, colectivamente. Mejorar la calidad de la investigación, por los temas que ya había tratado un poco, y el tema de la formación de buenas prácticas a lo largo de toda la carrera del investigador. Un tema que no ha sido sencillo y que creo que no está todavía en el panorama público, por ejemplo, es que no podemos seguir haciendo acreditaciones de calidad o acreditaciones a las universidades en temas de investigación sin mirar el tema del comité de ética, pero pues hasta ahora no está ahí. Entonces, fíjense que no es sencillo. Por un lado estamos hablando de calidad de la investigación, pero el tema de ética todavía no es un tema relevante, ¿sí? Crear e implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación de la política y de sus impactos, así como sus niveles de corresponsabilidad. Claro, cuando yo he ido aprendiendo un poco de este tema, y es que en Colombia hay fraude, en Colombia hay plagio, en Colombia hay manipulación de datos, ¿quién sabe? Pues porque no tenemos datos, y lo que uno sabe es que no significa que no se haga, lo que significa es que necesariamente no hay cómo denunciarlo, cómo hacerlo visible, o que estudiante de maestría o doctorado va a acusar a su profesor de alguna práctica no decorosa, ¿sí? Los objetivos programáticos, estos son los objetivos que tenemos, digamos, un poco programados para ir haciendo este año. Estamos pensando en un decálogo de buenas prácticas, lo estamos armando, es una cosa mínima, pero creo que es absolutamente necesaria. Créanme que hay investigadores que se llaman así en este país y no tienen ni idea, o creen que pueden citar textos todavía sin comillas y sin referencias, que pueden copiar, que pueden hacer entrevistas sin haber hecho ningún tipo de consentimiento informado, y pretenden presentar esos resultados para publicaciones internacionales, ¿sí? Créanme que se los estoy diciendo porque mi trabajo sí me permite ver este tipo de comportamientos. Entonces necesitamos ir avanzando. Por un lado, la política no es un tema sencillo, insisto, por la complejidad de intereses, pero por otro lado también queremos ir avanzando en temas prácticos, ¿sí? Entonces estamos tratando de hacer un decálogo de buenas prácticas, algo muy mínimo, que insisto, para quienes están aquí sentados no, pero para la inmensa mayoría de investigadores y de estudiantes, sobre todo que se están formando en investigación, parece que eso no existiera. Fomentar el trabajo interinstitucional y la generación de alianzas. Creo que pese a todo hemos podido construir unas buenas relaciones con INVIMA. No crean que eso no es cosa fácil, que entre instituciones tratemos de construir colectivamente, sin, como dicen el dicho popular, sin pisarnos las mangueras, pero sobre todo entendiendo que hay un interés superior que supera los intereses misionales de cada una de las entidades. Creo que hemos empezado a construir cosas con INVIMA, con el Ministerio de Salud, insisto, otros ministerios que no los voy a nombrar, y otras entidades, con otras es menos sencillo, menos fácil, pero creo que toca ir agarrándose de lo que uno puede ir construyendo, y a medida de todo pues creando como una avalancha que definitivamente pueda abarcarlos a todos. Promover la consolidación de comités de ética o de bioética. Esto no significa necesariamente que todas las entidades lo tengan un comité, pues porque un comité ad hoc es mejor no tenerlo, pero sí por lo menos la conciencia de que un proyecto de investigación debe pasar por un comité de ética en investigación. Una de las discusiones que hemos tenido en los diálogos es eso, ¿no? Es un problema solo de derechos humanos, pero pues igual, los derechos humanos hay de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, ¿no? Entonces, y el medio ambiente no es un derecho humano, sí, pero no afecta a las personas. Yo puedo hacer minería
y como estoy extrayendo un producto natural, una roca, estoy sacando agua, pues yo ¿por qué tengo que pasar por un comité de ética si ahí no estoy tratando con personas sino con rocas? Eso, insisto, no es un mensaje fácil de pasar. Creo que hay un ingeniero acá y no es sencillo sentarse a hablar con un ingeniero en diferentes temas para decir, oiga, esto también tiene que ver con ética de la investigación, porque es que aquí hay recursos públicos y los resultados de lo que usted haga va a afectar básicamente a personas. Armonizar la legislación colombiana, de cara no solamente a la legislación colombiana, sino al hecho de que estamos haciendo investigación que se está perdiendo porque no cumple con estándares de calidad, ¿sí? El tema de los animales, pero también el tema de investigación clínica, pero también el tema de investigación con seres humanos. Desafortunadamente, cuando lo extranjero nos lo pide, ahí la cosa cambia. Podríamos decir que tenemos una coyuntura, entre comillas, favorable, y es que nuestro interés de entrar a la OCDE haya implicado que haya un tema de ciencia y tecnología y que la OCDE está clarísima con que toda investigación, desarrollo científico y desarrollo tecnológico tiene que tener un componente ético, ¿sí? Entonces eso ya prende un poco las alarmas en el sentido de que, bueno, sí, parece que sí toca sentarse a pensar sobre el tema. Este es sencillamente un cronograma que hemos tratado de ir mirando para hacer este tema de política. Una visión sistema, este es un ejercicio que resultó de un taller que hicimos de 3 días en Paipa a finales del año pasado, en septiembre, con el grupo que les digo que me acompañan un poco a tratar de reflexionar sobre estos temas. Esto es el único avance que hemos tenido en el tema de una visión sistémica de quién hace qué, cuáles son sus responsabilidades y cómo las vamos a asumir. No crean que no es tan sencillo, porque cuando uno ya ve es un nombre ahí, que eso me toca a mí, ahí sí empiezan a moverse las cosas, pero digamos esa es la idea, ¿sí? Que sea realmente, no sé si en una orquesta todos están tan armonizados porque todos tienen diferentes ritmos. Yo soy menos, ¿cómo lo dijera? Optimista. Creo que siempre hay, que en la sociedad no funciona como una orquesta armónica, creo que siempre hay disonancias, arritmios, no sé, creo que, y ese es el gran reto de una sociedad. Creo que cuando hablamos de paz, el problema no es que no haya conflictos, el problema es que aprendamos a resolver los conflictos de otra manera, ¿sí? Y bueno, estas son un poco las conclusiones del tercer diálogo, que es, digamos, el resultado, hasta donde vamos ahora. Precisar el etos que se está definiendo para la investigación, insisto, para muchos eso está claro, pero cuando usted sabe que hay enfoques, la bioética, la ética, el enfoque de la UNESCO, el enfoque de la OMS y otros enfoques, pues ahí ya la cosa no es tan sencilla, pero es claro que debemos ponernos de acuerdo sobre algunos límites y sobre algunos mínimos, digamos, en términos de principios. Uno diría, no, pero ahí están los principios, el doctor Sinaí los volvió a señalar hoy y hay muchas normas y muchas reglas, claro, pero pongámonos de acuerdo todos en algunos, no sé, en 2, en 3, en 4, pero asumamos que ese van a ser los principios de los investigadores en este país. Ahí ya la cosa es más difícil porque pues todos quieren ver, entonces terminamos con una lista de 20 principios, eso ya no son principios, o sea, cuando todo es importante, pues nada es importante. Se debe definir un código de ética, por lo menos estamos avanzando en el tema del decálogo, lo del código, los primeros que saltan son los abogados, ¿sí? Porque es que si usted habla de un código, eso tiene que ser sanciones y quién va a regular y quién, entonces todo el mundo quiere que esto sea más serio, pero nadie quiere hablar ni de sanciones, ni de regulaciones, ni de quién va a hacer investigación, etcétera, etcétera. Y las normas éticas son fuente de normas legales. Eso es un pedacito de lo que nos ha ayudado a entender y sobre todo a separarlo, porque lo primero que nos pide un investigador es dígame en qué norma dice que yo no puedo hacer esto, aquello o lo otro, ¿sí? Y pues no hay, no tenemos una norma. Por eso yo lo veo como un avance, seguramente para ustedes no es muy importante, pero créanme que institucionalmente haber eliminado la mención a la resolución 8430 en nuestras convocatorias para mí es un logro, sí, porque eso evita ya que la gente piense que solamente es un tema de investigación clínica o de recursos genéticos, sino no, es el tema de investigación y que por lo menos se pongan a reflexionar. Creo que en los últimos años ha habido un avance importante en las universidades, insisto, no necesariamente en las que ustedes representan, sino en otras universidades para este tema de ética. Y los comités de ética no la tienen fácil, porque los investigadores son los primeros que saltan y dicen, pues usted qué me va a evaluar, pero usted quién es, pero la moral no la evalúa nadie. Bueno, eso es un debate ahí como medio complejo. Y eso era todo lo que quería contarles, no hay decisiones, hay es intenciones y un trabajo que agradezco a todos los que me han acompañado. Esta es mi dirección y creo que a través de Germán también
podremos estarnos comunicando. Este año espero que podamos hacer el cuarto diálogo, como siempre lo hacemos a finales de octubre, para que estén visitando nuestra página. Muchas gracias.